Buenas tardes, ¿cómo están mis seguidores? Espero que todos estén muy bien. Y bueno, quería agradecerles porque al día de hoy ya pasé los 2500 seguidores. Mi canal lo reactivé hace 7 meses atrás y en ese lapso de tiempo se ha llegado a 2500 seguidores. Muchas gracias por eso. Espero que siga creciendo esto y yo poder seguir compartiendo con ustedes más relatos paranormales reales. Bien, hoy les voy a contar una historia del año 1997. En el año 1997 fue mi segunda práctica preprofesional cuando estudiaba en la universidad. Y en mis vacaciones me fui a practicar 3 meses a una mina ubicada al norte del Perú, una mina de oro. Yo era un joven de aproximadamente 24 años y era ya mi segunda práctica preprofesional. Y la historia cuenta sobre un ingeniero que en ese tiempo trabajaba en una empresa contratista en el área de producción. Él era ya un ingeniero senior trabajando en el área de producción, ¿no? Era jefe de la contrata, este ingeniero. Yo recuerdo haberlo visto eventualmente, porque yo era practicante y como practicante me desplazaban a diversas áreas. Un tiempo, unos días o unas semanas en producción, otras semanas en planeamiento, otras semanas en el área de geología, etc. Y recuerdo haberlo visto por ahí caminando en la mina o fuera de la mina a este ingeniero. Era un ingeniero muy serio, parco diría yo, porque 2 veces que lo saludé y me saludaba, pero de manera bien seria y seguía su camino, ¿no? Y este ingeniero tenía una particularidad, que siempre batía el récord de producción dentro de la mina. Él trabajaba en una de las áreas de producción. Me parece que en esa mina en ese tiempo habían 4 áreas de producción y él estaba en una de ellas. Y era el área que más producía mineral. No había pierde con él, con este ingeniero. Pero era un ingeniero que también tenía algunas costumbres antiguas, ya de esa época todavía. Ingresaba siempre con sus cigarrillos, con sus hojas de coca y también con botella de aguardiente. Y este ingeniero entraba siempre así, a la mina. Y bueno, yo escuchaba por ahí como era practicante y cuando estaba en la parte, las semanas que estuve en operación minera dentro de la mina, haciendo turno día y turno noche, ¿no? como un practicante, los escuchaba las historias de los mineros, de los trabajadores mineros, diciendo que ese ingeniero había hecho un pacto con el Muki y que por eso siempre entraba con el aguardiente, la coca y los cigarrillos y que siempre sacaba buena producción de mineral su contrata porque había hecho un pacto con el Muki, decían ellos, ¿no? Y bueno, yo escuchaba, ahí fue una de las primeras veces que comencé a escuchar sobre el famoso Muki, ¿no? Cuando era practicante en esta mina. En fin, en ese tiempo, en las empresas mineras, no es como ahora. Es decir, los mineros o cualquier persona que ingresaba a la mina lo hacían sin control alguno. Es decir, uno podía ingresar a la mina y a veces nadie se enteraba de que uno estaba entrando a la mina. Y uno podía salir de la mina y tampoco nadie se enteraba que uno había salido de la mina. ¿Ok? No había ese control para las personas que ingresan y salen de la mina. Hoy en día sí hay un control. Hay un control, incluso con tecnología, ¿no? Hay vigilantes. Yo he visto en algunas empresas mineras actuales
que hay vigilantes que incluso tienen un iPad que les proporciona la empresa con una base de datos. Entonces el trabajador, cuando va a ingresar a la mina, tiene un código como un código QR. El vigilante pone el iPad y la persona que va a entrar a la mina tiene un carnet de la empresa con este QR, y de inmediato el vigilante entra rápidamente a su registro de datos de su iPad y ya puede ingresar la persona, y cuando sale también pasa por el iPad. Entonces todo eso ya queda registrado en el sistema de la empresa, ¿no? Y así pues, las personas que llevan ese control en alguna oficina pueden saber en un turno de trabajo cuántos ingresaron y cuántos están saliendo. De tal manera que si hay una persona que no ha salido de la mina, si está faltando en esa base de datos alguien que entró y no salió, entonces se pone la voz de alerta en la empresa y se hace la investigación rápida porque no ha salido esa persona, ¿no? Y se envía a la cuadrilla de rescate minero para que vaya y vea a ver qué ha pasado. Bien, en ese tiempo, cuando yo hacía mis prácticas, no había nada de esto, pues no había ningún control. Habían sí vigilantes, pero las vigilancias que habían en la empresa eran más que todo para proteger el patrimonio de la empresa, ¿no? Para protegerla contra vándalos y todo ello, pero no para un control estricto de ingreso y salida de personal. Bien. Entonces yo escuchaba esas narraciones que me dan los mineros sobre este ingeniero, ¿no? Y bueno, yo estuve 3 meses en prácticas, enero, febrero y casi hasta finales de marzo, y después a finales de marzo regresaba ya a la universidad para nuevamente incorporarme a mis estudios. Pero ya para las últimas semanas, ya 2 últimas semanas me parece, para ya acabar mis prácticas y regresar a Lima, a la universidad, a la ciudad de Lima, ocurrió un evento con el ingeniero. Ingresó a la mina, pero no salía de la mina, es decir, había entrado él como a las 8 de la mañana y la salida, recuerdo que era, me parece, si mal no recuerdo, sería pues a las 6 de la tarde que tenía que salir ya el personal, porque me parece que hacían ya la voladura en el interior de la mina, las voladuras de los frentes de trabajo, y cuando hay voladura dentro de la mina no puede quedar ningún ser humano dentro, pues porque si no muere gaseado, pues, ¿no? Con los gases de las voladuras. Tienen que salir todos, ingresa el otro turno después de 1 hora, hora y media, y ya encuentran a la mina ventilada, ¿no? Y no había salido el ingeniero. Antes de seguir con esta narración, quiero hacer un paréntesis. En esos 3 meses sí ocurrieron 2 accidentes fatales en esta mina. Ya incluso a uno de ellos pude llegar a entrar a la mina porque yo estaba practicando ahí en la producción y pude verlo. No quiero entrar en detalles de cómo fallecieron estas personas, pero sí fallecieron de una manera muy horrible, ¿no? El accidente fue horrible, horrible. Entonces en 3 meses vi, bueno, no es que vi a los 2 fallecidos, pero pude constatar que hubieron 2 fallecidos en esa mina. Era una mina convencional, era una empresa canadiense, ¿eh? Y ya una empresa formal, pero la manera de explotarla era bastante convencional, ¿no? No era de meterse mucha maquinaria grande, porque era una mina muy angosta para ingresar, y la explotación era muy, muy convencional. Y ya cierro el paréntesis aquí. Entonces el ingeniero no salía de la mina, eran las 6 de la noche. Ahora, ¿cómo uno se da cuenta en ese tiempo si no había un control electrónico? Pues porque este ingeniero
como era jefe del contratista, salía y siempre tenía que ir directo a la oficina de la mina, a la oficina, al departamento de mina que estaba en superficie, y reportar su producción, la cuestión de seguridad, sus trabajos, de que había hecho su personal, su gente. Tenía que reportarlo al ingeniero de la empresa. Y eran las 6:30 de la tarde y no venía. Entonces el ingeniero de la empresa estaba como un poco molesto, al inicio bastante molesto porque demoraba en venir este ingeniero a reportar, pero como ya habían pasado como 45 minutos y no venía, entonces un poco que se preocupó. Entonces comenzó a pasarle la voz a las vigilancias y a otros colegas y a otros contratistas si lo habían visto salir de la mina, y todos decían que no lo habían visto. Entonces fueron más allá todavía a preguntarle a la asistenta social de la empresa contratista para que vaya a buscarlo a su habitación, porque de repente se había ido a su habitación porque capaz que salió enfermo, que salió mal o qué sé yo. Y también fueron a buscarlo a su habitación, al pabellón. No estaba. Preguntaron a todos de lo del pabellón que vivían ahí, que eran sus vecinos, y nadie sabía nada, no lo habían visto. Pero sí algunos dijeron que lo habían visto dentro de la mina. Y entonces dieron las 7, 8, 9 de la noche y ya todo el mundo se preocupó, hasta el gerente de la unidad también, ¿no?, de la empresa. Entonces activaron el protocolo y entraron la cuadrilla de rescate minero. Entró la cuadrilla de rescate minero creo que a las 9 de la noche, 9:30 de la noche, a buscarlo. Obviamente también los ingenieros de seguridad, los inspectores de seguridad, todos entraron. Y salieron como a las 2 de la mañana y no lo encontraron. No pudieron encontrarlo. Fueron casi por toda la mina, preguntaron a todos, se fueron hasta las labores abandonadas y no lo encontraron. Salieron como a las 3 de la mañana. Al día siguiente entró la otra cuadrilla de rescate del turno de día, ingresó temprano a las 7 de la mañana para continuar con la búsqueda, y se pasaron desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde tenían que salir de la mina por la voladura, y en todas esas 11 horas no lo encontraron tampoco. Y así siguieron durante una semana la cuadrilla de rescate, las 2 turnos. Busca y busca y busca y nunca lo encontraron. Nunca se supo nada de este ingeniero, ¿no? Sus cosas estaban intactas en su habitación en toda esa semana, es decir, nunca llegó a su habitación. Incluso lo que sí había al ingreso y a la salida para entrar a la unidad minera, ahí sí hay vigilancia fuerte, y también la vigilancia del turno día y el turno noche dijeron que no habían visto a nadie salir, mucho menos a este ingeniero entrar o salir. Hay otras personas que sí entraban y salían, ¿no? Pero hay un control, allí sí hay un control estricto en ese ingreso principal a la unidad minera. Y no había entrado ni salido este ingeniero, ¿no? Y se prolongó incluso hasta 2 semanas su búsqueda, y infructuosamente nunca se llegó a saber del ingeniero. Desapareció dentro de la mina. Entonces ahí recién ya la empresa contratista y la empresa minera lo dieron ya por desaparecido. Y bueno, ya los detalles del proceso que han seguido, ya no sé absolutamente nada de eso, porque como les digo, yo era un simple practicante, ¿no? Un muchacho joven que iba a hacer sus prácticas y bueno, nada más, ¿no? Pero nunca se le encontró. Yo me fui a las 2 semanas de ahí de la mina para retornar, porque había acabado mis prácticas, y hasta el último día nunca se supo nada. Pero sí hablaba yo todo curioso con los mineros, con los trabajadores mineros, incluso con algunos colegas de él también, ¿no? Contratistas. Y estaba muy fuerte la historia en todo el campamento
de que este minero, de este ingeniero, tenía una gran producción porque había hecho un pacto con el Muki y por eso siempre llevaba cigarrillos, coca y aguardiente dentro de la mina. En esa época no había un control estricto tampoco sobre eso. Obviamente no podías entrar a la vista de todos con el aguardiente, pero siempre lo metían camuflado, ¿no?, en su ropa o en su mochila, que llevaban herramientas. Y no había un control estricto sobre eso. A veces había un vigilante que por ahí se ponía a revisar con qué entraban a la mina, pero era muy puntual, no había ese control estricto que hay el día de hoy. ¿Ya? Y nunca se supo. Entonces hubo esta historia muy fuerte en el campamento y que por eso él había hecho el pacto con el Muki, que por eso la producción que él sacaba siempre era muy buena, ¿no? Y siempre decían que era como un señor, una persona muy apartada, era de hablar muy poco, no entraba en mucha confianza con nadie, incluso con los ingenieros de la empresa. Siempre lo vieron así, ¿no? Pero obviamente nadie se criticaba eso porque respondía con el trabajo, con la producción de mineral, ¿no? Y bueno, al final nunca se llegó a saber nada. Entonces los mineros decían eso, ¿no? Que de repente no cumplió el pacto y que el Muki, cuando no cumples el pacto, y tengo ya videos sobre el Muki, tengo incluso un especial del Muki, casi 1 hora, lo pueden ver acá en mi canal. Cuando no cumples un pacto que realizas con él, él toma tu vida dentro de la mina, y no solamente toma tu vida, sino que también toma tu alma, y ya bien pasas a ser como un esclavo, un sirviente del Muki dentro de la mina por toda la eternidad, ¿no? Y capaz que decían que había hecho el pacto y por eso sacaba una buena producción de mineral. Y en qué habrá fallado o en qué no habrá cumplido en el trato, nunca se supo nada porque era una persona muy reservada que obviamente nunca contó nada de eso, si es que hubo tal trato, ¿no? De verdad, ¿no? O que de repente simplemente tuvo un accidente en algún lugar tan abandonado de la mina que quedó de repente completamente enterrado y por eso nunca lo llegaron a encontrar, ¿no? Y bueno, esta era la historia que quería contarles, que recordé el día de hoy y por eso quería compartirles, ¿no? Cuando era un joven de 24, 25 años haciendo prácticas en esta empresa minera. Bueno, muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima.